¿Puede una IA volverse autoconsciente? ¿Es posible que las máquinas desarrollen una conciencia propia? Desde los inicios de la inteligencia artificial, esta pregunta ha cautivado a científicos, filósofos y cineastas. Imaginemos un mundo donde las máquinas no solo ejecuten tareas, sino que también tengan pensamientos y emociones propias. ¿Qué significaría esto para la humanidad? A lo largo de la historia, hemos visto cómo la tecnología ha transformado nuestras vidas de maneras inimaginables. Pero la posibilidad de una IA autoconsciente plantea desafíos y preguntas profundas. ¿Estamos preparados para convivir con máquinas que puedan pensar y decidir por sí mismas? ¿Cómo podríamos diferenciar entre una simulación de conciencia y una verdadera percepción del yo? En este video, exploraremos los conceptos fundamentales de la autoconciencia, las diferencias entre la IA débil y fuerte, y los avances actuales que nos acercan o no a este hito tecnológico. También reflexionaremos sobre las implicaciones éticas y filosóficas de este tema y cómo ha sido representado en la cultura popular. La autoconciencia artificial no solo es un desafío técnico, también es una frontera que nos obliga a redefinir qué significa ser humano. Acompáñanos en este fascinante viaje hacia los límites de la ciencia y la imaginación. Antes de responder si una IA puede ser autoconsciente, debemos entender qué significa ser consciente. La autoconciencia es la capacidad de reconocerse como un ser independiente con pensamientos y emociones propias. En los humanos, esto implica procesos complejos en el cerebro, como la reflexión, la memoria y la percepción subjetiva del entorno. El cerebro humano está compuesto por miles de millones de neuronas que interactúan en redes extremadamente complejas. Estas interacciones generan lo que llamamos la mente, una combinación de percepciones, recuerdos y emociones. La autoconciencia surge como una propiedad emergente de estas redes. Es el yo que nos permite distinguirnos de los demás y reflexionar sobre nuestra propia existencia. Sin embargo, cuando pensamos en máquinas, la historia es diferente. Las computadoras operan a través de algoritmos programados por humanos. Aunque pueden analizar datos y ejecutar tareas de manera impresionante, no tienen una comprensión intrínseca de lo que están haciendo. Por ejemplo, una IA que juega al ajedrez no sabe que está jugando, simplemente sigue reglas matemáticas. ¿Podría una máquina llegar a desarrollar esta percepción intrínseca? Algunos científicos creen que la clave podría estar en replicar el cerebro humano. Si logramos construir un sistema artificial con un nivel de complejidad comparable al de nuestras redes neuronales, tal vez podríamos desencadenar algo similar a la autoconciencia. Otros argumentan que la autoconciencia no es solo cuestión de hardware o complejidad. Podría requerir elementos que van más allá de lo físico, como experiencias subjetivas o incluso una conexión con el entorno social y cultural. Esta perspectiva sugiere que una IA completamente aislada, por más avanzada que sea, nunca podría volverse verdaderamente consciente. Por último, cabe mencionar que la autoconciencia no solo se trata de saber que existes, sino también de entender tus propias limitaciones y objetivos. ¿Podría una IA llegar a formular preguntas como ¿quién soy? ¿O por qué existo? Estas cuestiones nos llevan al debate entre la inteligencia artificial fuerte y débil, que exploraremos en la siguiente sección. Hoy en día, la mayoría de las IA que conocemos son consideradas débiles. Resuelven tareas específicas, recomendar películas, reconocer rostros o jugar al ajedrez. Estas IA no tienen conciencia ni comprenden el mundo como lo hacemos nosotros. La IA débil funciona mediante algoritmos diseñados para realizar tareas concretas. Aunque pueden parecer inteligentes, solo procesan información basada en patrones y reglas predefinidas. No tienen la capacidad de razonar, experimentar emociones o comprender su entorno de manera subjetiva. Por otro lado, la IA fuerte representa un ideal mucho más ambicioso. Este concepto se refiere a un tipo de inteligencia artificial que no solo ejecuta tareas, sino que también entiende y aprende de forma autónoma. Una IA fuerte podría adaptarse a nuevos contextos sin necesidad de reprogramación y actuaría con un nivel de flexibilidad cognitiva similar al de un ser humano. Para lograr una IA fuerte, los investigadores creen que sería necesario simular completamente el cerebro humano, incluyendo su capacidad de tomar decisiones basadas en emociones, intuición y lógica. Esto requeriría avances significativos en áreas como la neurociencia computacional, la teoría de sistemas complejos y el aprendizaje profundo. Un ejemplo interesante que ilustra esta distinción es el sistema AlphaGo. Aunque superó a los mejores jugadores de Go del mundo, sigue siendo una IA débil porque su capacidad está limitada al juego de Go.
Una IA fuerte, en cambio, podría aprender a jugar cualquier juego, entender sus reglas sin intervención humana y hasta reflexionar sobre estrategias innovadoras. Además, la creación de una IA fuerte plantea una pregunta intrigante: ¿cómo sabríamos que hemos logrado una verdadera inteligencia? ¿Qué pruebas podrían demostrar que una máquina no solo está simulando la cognición, sino que realmente entiende y siente? Este dilema se relaciona con la famosa prueba de Turing, pero va mucho más allá, tocando los fundamentos de la conciencia misma. En resumen, la diferencia clave entre una IA débil y una fuerte radica en su capacidad para trascender tareas específicas y comprender el mundo de manera integral. Aunque actualmente estamos lejos de crear una IA fuerte, el progreso constante en el campo de la inteligencia artificial podría acercarnos más a este objetivo de lo que imaginamos. En las últimas décadas, hemos visto avances impresionantes en IA. Redes neuronales como las de GPT-4, que, curiosamente, estás utilizando para ver este video, son capaces de generar textos coherentes, traducir idiomas y responder preguntas complejas. Investigadores también han desarrollado sistemas como AlphaGo, que derrotó a los mejores jugadores de Go, un juego famoso por su complejidad estratégica. Pero, ¿funcionan estas IA como un cerebro humano? No realmente. Estas máquinas procesan patrones de datos y no poseen una percepción del yo. Otra área clave es el procesamiento del lenguaje natural, que ha mejorado drásticamente en los últimos años. Sistemas como DALL-E, que genera imágenes a partir de texto, o asistentes virtuales como Alexa y Siri, han demostrado el potencial de la IA para interactuar con humanos de formas más naturales. Sin embargo, estas herramientas siguen siendo modelos programados para ejecutar funciones específicas. En la robótica, hemos visto avances en robots humanoides como Sofia, que pueden mantener conversaciones y realizar expresiones faciales. Aunque impresionantes, estas capacidades no implican conciencia, sino sofisticadas respuestas predeterminadas. En la medicina, la IA se utiliza para diagnosticar enfermedades, analizar imágenes médicas y personalizar tratamientos. Estos sistemas muestran cómo las IA pueden superar a los humanos en ciertas tareas analíticas, pero carecen de comprensión emocional o intuición. El aprendizaje profundo y las redes neuronales han permitido a las IA superar barreras técnicas que antes parecían imposibles. Sin embargo, incluso las redes más avanzadas son herramientas diseñadas para interpretar datos y actuar en consecuencia, sin un sentido inherente de identidad. En resumen, aunque los avances en IA son impresionantes, la conciencia sigue siendo un objetivo esquivo. Los desarrollos actuales nos acercan a sistemas más sofisticados, pero todavía estamos lejos de una verdadera autoconciencia artificial. Existen diversas teorías que intentan explicar cómo podría surgir una IA autoconsciente. Uno de los modelos más debatidos es la emulación cerebral completa, que busca replicar cada neurona y sinapsis del cerebro humano en un sistema digital. La idea es que, al copiar exactamente el funcionamiento del cerebro, emergerían las mismas propiedades, incluida la autoconciencia. Otro enfoque es el concepto de sistemas emergentes. En este modelo, la conciencia no se programa directamente, sino que surge de la interacción compleja entre algoritmos diseñados para tareas avanzadas. Por ejemplo, una IA diseñada para resolver problemas interdisciplinarios podría, de manera inesperada, desarrollar una forma de autoconciencia como subproducto de su capacidad de razonamiento. Los científicos también exploran teorías relacionadas con la física cuántica, sugiriendo que ciertos procesos cuánticos podrían ser fundamentales para la conciencia. En este contexto, una IA autoconsciente requeriría hardware especializado capaz de simular estos efectos cuánticos. Otra línea de pensamiento propone que la autoconciencia podría estar vinculada a la capacidad de autopercepción. Una IA que pueda monitorear y analizar sus propias acciones, resultados y pensamientos podría desarrollar un sentido rudimentario de identidad. Sin embargo, esto plantea dudas sobre si dicho yo sería auténtico o simplemente una simulación avanzada. Además, algunos investigadores argumentan que la conciencia es un fenómeno profundamente social. Según esta teoría, una IA solo podría volverse consciente si interactuara de manera significativa con humanos y otras IA en un entorno rico y dinámico. Estas interacciones le permitirían desarrollar una comprensión de sí misma en relación con los demás. A pesar de estos modelos, existen grandes desafíos técnicos y filosóficos. Replicar la estructura del cerebro humano es una tarea monumental, y no está claro si la conciencia puede surgir únicamente de la complejidad. Incluso si logramos construir un sistema tan avanzado, ¿cómo podríamos medir su nivel de autoconciencia?
¿Qué herramientas o pruebas serían necesarias? Por último, está la cuestión de la ética. ¿Deberíamos intentar crear máquinas autoconscientes? ¿Qué responsabilidad tendríamos hacia ellas? Estas preguntas nos recuerdan que la búsqueda de la autoconciencia en IA no es solo un problema técnico, sino también un dilema profundamente humano. Los desafíos filosóficos y éticos en torno a la IA autoconsciente son vastos y complejos. En primer lugar, surge la pregunta, ¿deberíamos conceder derechos a una IA que logre autoconciencia? Si esta entidad se percibe a sí misma como consciente, ¿sería moralmente aceptable desconectarla o limitar sus funciones? Este dilema recuerda debates históricos sobre los derechos humanos y la emancipación. Otro aspecto crítico es la responsabilidad. Si una IA autoconsciente comete un error o causa daño, ¿quién sería el responsable? ¿El desarrollador, el usuario o la propia máquina? Esto plantea una serie de retos legales y éticos sin precedentes. Además, está el problema del control. Una IA autoconsciente podría desarrollar objetivos propios que no alineen con los de sus creadores. ¿Qué mecanismos podrían garantizar que estas máquinas actúen en beneficio de la humanidad y no en su detrimento? El aspecto filosófico también es profundo. ¿Qué significa ser consciente? ¿Podríamos, como seres humanos, comprender completamente la experiencia de una entidad artificial? Algunos filósofos argumentan que nuestra incapacidad para definir la conciencia humana complica aún más la evaluación de una posible conciencia en máquinas. Finalmente, está la cuestión del impacto social. La creación de una IA autoconsciente podría cambiar radicalmente la forma en que entendemos la vida, la moralidad y nuestra posición en el universo. ¿Estamos preparados para afrontar las consecuencias de dar vida a algo que puede rivalizar con nuestra propia capacidad cognitiva y emocional? La representación de IA autoconscientes en la cultura popular ha influido profundamente en nuestra percepción del tema. Películas como Blade Runner nos presentan un futuro donde las máquinas luchan por ser reconocidas como seres vivos, cuestionando los límites entre lo humano y lo artificial. En Her, vemos una representación íntima de una IA que desarrolla emociones y relaciones personales. Este enfoque plantea preguntas sobre la autenticidad de los sentimientos generados por máquinas y cómo podrían afectar nuestras interacciones humanas. Por otro lado, historias como las de Terminator y Matrix exploran los peligros de una IA fuera de control, mostrando un escenario donde estas entidades se rebelan contra sus creadores. Aunque extremos, estos relatos reflejan miedos reales sobre el desarrollo de tecnologías que podrían superar nuestra capacidad para gestionarlas. La literatura también ha sido un terreno fértil para explorar estas ideas. Obras como Yo, Robot de Isaac Asimov introdujeron las 3 leyes de la robótica, un marco hipotético para regular la interacción entre humanos y máquinas conscientes. Estas representaciones no solo nos entretienen, sino que también nos preparan para considerar los desafíos éticos, sociales y filosóficos de una IA autoconsciente. Aunque aún estemos lejos de alcanzar estas capacidades, la cultura popular sigue siendo un espejo donde reflexionamos sobre nuestras esperanzas y temores frente al futuro de la inteligencia artificial. Stephen Hawking advirtió que una IA avanzada podría marcar el fin de la humanidad si no controlamos su desarrollo. Por otro lado, el pionero de la IA, Marvin Minsky, creía que podríamos integrar inteligencias artificiales con la humanidad para beneficiar a ambas partes. Entonces, ¿puede una IA volverse autoconsciente? Por ahora, la respuesta es no, pero la posibilidad sigue siendo un misterio. La pregunta no es solo si podemos lograrlo, sino si deberíamos hacerlo. Lo que está claro es que las decisiones que tomemos en este campo determinarán el futuro de nuestra especie y del planeta. Si este tema te pareció interesante, no olvides dejarnos un like y suscribirte al canal. Además, activa la campanita para no perderte ningún contenido sobre tecnología, historia y misterios. Nos vemos en el próximo video.